en Acompáñame, Radio Montecastro 94.5 FM, www.radiomontecastro.com. Estamos en Spotify, Radio Cut, MyTuner, Facebook y YouTube en vivo, Instagram. 15 5927 8005, 15 32630266, 11 2299 2383. Acompáñame, Radio Montecastro, más que nunca ahora en movimiento. Buenos lunes para todos. Hola, ¿qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Bien, querida. Vamos acá otra vez. Estamos acá juntos todos, gracias por suerte, gracias a Dios. Y vamos a pasar una nota de una próxima invitada de este programa. Próximas invitadas. Poesía física, taller trimestral de investigación actoral a partir del trabajo y con el cuerpo. El texto poético. Empieza en mayo, en Espacio Tole Tole Pasteur 683, martes 3 de mayo al 2 de agosto, y coordina María Alfonso y Cora Barengo. El mail es poesiafísica7@gmail.com. Así que, bueno, ya saben, muchas gracias por llamarnos para que nosotros le pasemos el famoso Chivex. Así que, bueno, te mando un beso a la princesa Margarita y ella se va a dar cuenta por qué. Porque era una actriz que estuvo acá ya en este programa. Un beso grande, princesa Margarita. O Cora Barengo. Beso, gracias. Y bueno, Abel, hoy nos acompaña Juan Ángel Socio, nuestro invitado. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a decir que Juan Ángel Socio es licenciado en psicología, licenciado en música y compositor musical, autor literario, con el primer premio Argentores de Teatro Infantil en el año 1969 y premio municipal por el cuento Perseo en el año 1991. Así que dentro de un ratito vamos a estar conversando con Juan Ángel. Y como todas las semanas vamos a abrir nuestro espacio de agradecimientos. Sí, Juan Ángel, porque tenemos un espacio de agradecimientos. Aparte vamos a decir que hoy es un programa especial porque viene con muchas sorpresas, muchos regalos. Eso es bárbaro. Acá nuestro invitado nos va a estar contando. Y bueno, vamos a empezar agradeciendo a Carla Maielli. Carla Maielli nos invitó a ver el espectáculo de La Niña, que es un espectáculo unipersonal escrito y protagonizado por Miriam Reyán con dirección de Pablo Razuk. Hoy voy a leer, porque son demasiados los agradecimientos y demasiados los comentarios, entonces no me quiero extender demasiado yo con las improvisaciones. Así que vamos a hablar de La Niña, que para todos los que crecimos con la generación del 60, nos invita a sanar a aquel niño o niña que aún vive en nosotros y que a pesar de todos los condicionamientos sociales y políticos que con el tiempo se transformaron en estigmas, se permite jugar y tener sueños. Impecable la interpretación de Miriam Reyán. Y bueno, el espectáculo puede verse en el Teatro La Gloria todos los sábados a las 19 horas. Carla Maielli, digamos, que es la agente de prensa de La Niña, y a su vez está este fin de semana, el día 9 de abril, está presentando en el espacio artístico Oveja Rayas su show interactivo Rosaria. Mirá qué lindo. Este sábado 9 de abril a las 17 horas. Así que bueno, todos ahí dirigiéndose al espacio Oveja Rayas, Avenida Donato Álvarez 1802. Un lugar muy lindo. Para ver a Carlita. Así que bueno, Carla, desde acá te mandamos un beso gigante y te deseamos toda la mer en el espectáculo. Un beso, Carlita. Bueno, y seguimos porque tuvimos también invitación de los elencos de Timbre 4. Timbre 4. Vimos Prórroga, que es un ensayo general de la obra escrita por Florencia Nussbaum, con dirección de Natalia Villar y que muy pronto va a estar en cartelera en el teatro. Muy bien. Es una historia familiar con un mensaje potente que obliga a replanteos como en todo vínculo el amor no debe darse por asumido, sino que debe alimentarse todos los días a través de los pequeños gestos o las palabras. Son tres intérpretes, 3 actores, y las actuaciones dan vida a esta historia y están en perfecta sintonía con la intención del autor.
Y después vimos Avalon en su segunda temporada, que la semana pasada tuvimos acá a 2 de sus actrices, 2 integrantes del elenco. Bueno, digamos que Avalon es una construcción grupal con dirección de Tamara Kipper. Y es una comedia que desde el humor nos habla de las diferentes humanidades que afloran cuando un hecho circunstancial se impone con una nueva realidad en la vida de un pueblo. El elenco está consolidado, se lo nota consolidado en la apuesta, que está construida a partir de sus propios aportes. Y se puede ver todos los domingos a las 18 horas en el Teatro Timbre 4. Y esto tiene digamos que una sorpresita, porque hoy se van a estar sorteando un par de entradas para ir a ver Avalon en Timbre 4. Así que bueno, empezando a sonar los teléfonos, el primer llamado que diga quiero Avalon, ese va a ser quien se lleve el par de entradas, así que por favor dejen nombres completos y el contacto donde podemos ubicarlos para que confirmarles la presencia en el teatro y a su vez para confirmar al elenco que tengan las reservas agendadas. Así que bueno, nada, los estamos esperando. Y antes de pasar a nuestro invitado, vamos a ver un video. Sí. Un video de un espectáculo que también va a ser su segunda temporada, pero hace una presentación especial también en el espacio artístico Oveja Rayas, el día 23 de abril, pero con una modalidad innovadora. O sea, hasta el 15 de abril va a estar abierta una promoción con entradas generales a 1.000 pesos, pero que incluyen copa de bienvenida y finger food. Así que hasta el 15 de abril se pueden estar comprando estas entradas en promoción. Y bueno, quienes no lleguen a comprarlas antes del 15 de abril van a tener una promoción en puerta de 2 entradas por 1.500 pesos. Y bueno, el que vaya individualmente va entrada general 1.000 pesos. Pero bueno, hay que apurarse a comprarlas antes del 15 porque vienen con promoción y con comida. Eso es importante. Eso es importante. Así que bueno, dicho todo esto, ya hicimos todos nuestros agradecimientos. Listo, todo. Estamos... Bueno, vamos a ir a Juan Ángel Socio. Ya el programa es todo tuyo, Juan Ángel. Ay, Dios. No saben lo que les espera. Ya te liberamos. Bueno, vamos a decir que Juan Ángel hoy está presentando su libro Músicos Ignotos y otros cuentos. Así es. Y es un libro muy curioso porque es muy variado, y me permito comentar cómo está, o quienes lean el libro, con qué se van a encontrar. Se van a encontrar con 4 secciones diferentes. La primera es Músicos Ignotos, la segunda, Cuentos de Café, luego Cuentos Sueltos y el broche de oro, que es optativo leerlo. Optativo leerlo, totalmente. Se llama Cuentos un poco chanchos. ¡Ah, la flauta! ¡Qué bueno! Ojo, ojo, a no empezar a leer por el final del libro, por favor. Sé de gente que empezó por el final. Pero ¿qué vamos a hacer eso? Así que bueno, nada, Juan Ángel Socio va a estar presentando su libro y a su vez va a estar regalando entre toda la audiencia 5 ejemplares. Exactamente. Así que aquellas personas que se comuniquen con la radio y digan quiero músicos ignotos, dejen su número de contacto, dejen su nombre completo y acá en la radio va a estar esperándolos un ejemplar firmado por Juan Ángel para regalárselos. Así que bueno, empiecen a sonar los teléfonos, por el par de entradas y por los 5 libros de Juan Ángel Socio. Muchos regalos. Hoy estamos, por eso Sí, la difusión de esta semana fue Acompáñame, viene con sorpresa, porque ¿viste? Hoy tenemos un montón de regalos para la gente. Así que bueno, Juan Ángel, estamos con vos. Dijimos ya que sos psicólogo, licenciado en psicología y sos compositor musical y autor literario. Empezá a contarnos un poquito cómo empieza el músico, el compositor, cómo sigue el escritor. El músico empieza desde que tengo 6 años y no sé si antes. Yo toqué guitarra, hice folclore como todo chico. Claro. En la época mía, yo soy ya viejito. Mentira. 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 No diga, acá no se dice, no se ¿Cómo habla no? de años. No, nada. No existían las academias de danza, solo era españolas o... Claro.
por supuesto, yo era loco por Fred Astaire. Bueno. Pero bueno, mi mamá me mandó a folclore, era el premio consuelo, ¿no? Típico, hasta que un día dije basta. Pero bueno, pasamos por folclore. Eso también, mi maestro nutriendo. de composición, Roberto Camaño, siempre decía, tutto fa brodo, todo hace el caldo, ¿no? La vida de uno está atravesada por tantas cosas que uno al final nunca sabe lo que va a servir en el futuro, ¿no? Y bueno, sí, empieza como músico, tocaba, mis papás, no sé, tenían algún contacto con una agencia de publicidad y yo hice propaganda de la antigua Casa América, era una casa la Casa casa de América. música. Casa de música, en la época que las propagandas iban en vivo. Había unos boxes en Canal 7. Exactamente. Atrás del hotel, ¿cómo se llama? Ahí en la Avenida Alvear, el que está en la Avenida Alvear. Claro, Era la Alvear Paras, a la vuelta, calle Posada. Posada, sí, señor. Me acuerdo que estaban, la cámara iba yendo de uno en uno. Claro, porque no había forma. Y no había forma, ¿no? Claro. Y era LR3, Canal 7. No, LR3, Canal 7. Canal 7. Claro, todavía tenía... Las primeras decía LR3, Radio Belgrano, Canal 7. Sí, las dos, sí. Y bueno, y ahí hice mi primera, asustadísimo, por supuesto, yo era chico, ¿qué tendría? Tus primeras 10 años, sí, primero todo. E interpretando. ¿No? Y me acuerdo que cobré, era mucha plata en esa época, claro. Y mi papá no quiso comprar dólares porque lo consideraba una traición a la patria. Ay, Dios mío. En esa época, por supuesto, ese dinero se disolvió en la caja de ahorro postal. ¿Te acordás de la caja de ahorro postal? Claro, la famosa libreta. Y después, bueno, ahí seguí mi colegio, después, mi vida cambió mucho y terminé, ya había hecho en el colegio primario, un día, no sé si por cuál fue la razón, porque no había estímulo de literario ni nada, en el colegio se iba a aprender, qué sé yo, lo que se aprendía normalmente en un colegio. Y me acuerdo que hice un capítulo de una novela, de una especie de radioteatro de ciencia ficción, que nunca terminó. Es decir, el cohete venía cayendo y nunca llegaba a tierra. Nunca llegó a ahí, claro. Espontáneamente, yo no, digamos, siempre me viví como músico, ¿sí? Bueno, por supuesto, estudié guitarra, empecé a trabajar y después, bueno, yo hice mucha amistad con el que fue después padrino de mi hijo, el autor de La Nena. Ese programa La Nena. ¿De Osvaldo Miranda? No, de Salvador Otobre. Salvador Otobre. De Pocho Otobre, ¿no? Pocho Otobre, sí. Y me llevó a un programa de televisión, primero a uno que se llamaba El Zapato Roto, hace 500.000 años, y donde ahí aparecí cantando una canción mía que salió en el Villiquen, por ahí lo tengo, el Villiquen todavía. Y después sí, entré en un programa ya en el 74, en el programa Este es mi mundo. Mirá. Yo era el señor de la guitarrita, ¿no? Mirá qué lindo. Muy lindo, sí. Y ahí, paralelamente, yo había empezado a estudiar medicina, dejé para hacer un concierto de guitarra con otro compañero, por supuesto, y me metí en la Facultad de Música de la Universidad Católica, ahí para estudiar composición. Empecé a estudiar composición, me terminé recibiendo, y bueno, y como el destino de muchos músicos, empecé a dar clases. Claro. ¿No? Tuve suerte de entrar en la Universidad de La Plata, fui a dar clase ahí, terminé siendo jefe de departamento después de muchos años, ¿no? Tuve 15 años allá. Y Paralelamente estudiaste psicología. No, eso mucho más tarde. Me recibí en el 2001 ya en psicología, mirá. Sí. Porque además conseguí trabajo en la facultad, en la carrera de musicoterapia, en una materia que se llama acústica, ¿no? Enseñaba, bueno, con el tema del sonido, y ahí se empieza a perfilar lo de la psicología, ¿no? Claro. Y en estos viajes a La Plata, perdón, estoy tocando el micrófono, y en estos viajes a La Plata empecé a garabatear cosas, como reseñas de lo que veía, de lo que creía, pensamientos, como si fueran poesías, claro. Pero casi como, no sé, porque se me daba para escribir, qué sé yo.
Paralelamente yo hacía teatro, estaba haciendo teatro, hacía música, pero ya sistemáticamente hacía las letras de las canciones, empecé a escribir. Escribías la música para las obras de teatro también. Escribía exactamente. Después hice música para obras de teatro de otros, pero bueno, digamos así que siempre andaba dando vuelta a la música y pareciera que lo literario estaba ahí medio metido como que salía solo. La música también me sale sola, pero bueno, así son las cosas. Y bueno, empecé a escribir en musicoterapia. Yo me empecé a investigar sobre el tema del sonido, la percepción. Llegué a presentar trabajos en congresos y demás. Esta parte científica, que ahí no aparece ni mucho menos. No, sí, pero igualmente está, o sea, ¿Sí? Sí hay artículos y por ejemplo, los fonoproductores. Ah, ya te fijaste en internet, sí, por tengo supuesto. bastante. Ese fue mi primer trabajo. Ese fue los fonoproductores. Sí, ese fue mi primer. Contribución al estudio de la organología musical. O sea, me llamó mucho la atención porque haces la diferencia de instrumento musical. Claro, del que no lo es. Que no lo es. O sea, me llamó mucho la atención cuando leí el artículo este. Porque es ahora un poco, fíjate vos que ahora en ciencia, no sé, en astronomía, vieron que se andan peleando si Plutón es un planeta o no lo es. Claro. ¿No? Que es un planetoide, o no sé, un semiplaneta, no sé cómo lo llaman, ¿no? Pero lo que pasa es que las cosas son nomenclaturas que uno pone, y esa nomenclatura siempre se pone en función de ciertos criterios. Entonces, si esto es así, lo otro es así. Es como la teoría de conjunto. Claro. Si esto es A, hay un no A. Hay toda una cosa. Muy difícil. Ahora, siempre a mí me pareció, bueno, en musicoterapia pasa, por ejemplo, las maracas. Las maracas no es un instrumento musical, porque en realidad es un instrumento que se ha incorporado. En realidad es un instrumento de medicina. En realidad es como si lo pasan alrededor del cuerpo para sacar los malos espíritus. Entonces, claro, es como si alguien viera una jeringa y dijera que es un instrumento musical. Sin embargo, no lo es. Bueno, pero por el contexto cultural, después esa maraca es incorporada al uso musical, ¿no? Claro, pero es lo que decís vos, o sea, son instrumentos para hacer música, no son instrumentos musicales. ¿no? Claro. Entonces yo siempre en las clases decía este ejemplo digamos, ¿qué diferencia hay entre si todo puede ser un instrumento musical? Digamos así, yo golpeo la mesa, digo, sí, pero ¿qué diferencia hay entre un silbato de referee y una flauta? Claro. El principio es el mismo, pero digamos, yo siempre a los chicos les digo, imagínense qué es lo que pasa si el referee sale a la cancha con una flauta traversa a dirigir el tránsito. Lo menos que le tiran es algo, ¿no? Y lo que no le dicen. No entra, y no sale tampoco. No se anima a salir. Entonces, bueno, es una cuestión de definición. Entonces, hay una diferencia. Y eso que uno se ríe, lo tiene que poner en conceptos, ¿no? Entonces, ese concepto hay que trabajarlo. Indudablemente muy complejo. Sí. Digamos, muy complejo. Porque se meten cosas ¿cómo decirlo?, de los prejuicios o de ciertos criterios de lo que es la música. La música es el lenguaje de los sentimientos, qué sé yo. Y eso del lenguaje de los sentimientos, digamos, en la historia de la música son como segundos en la historia de la música. Hay momentos donde no se pensaba eso. Antes se pensaba que era el orden del universo, que la música representaba el orden del universo. No era la expresión de sentimientos. La expresión de sentimientos es una idea puramente romántica, que no está mal, pero no es única y no sirve para definir, ¿sí? Esto no quiere decir que no impresiona el que escucha, que el que compone necesita hacer determinado tipo de cosas, bueno, pero son como áreas de pensamiento diferentes, ¿no? Es como encuadrar el arte como una expresión del sentimiento. Claro, sí, bueno, ¿quién puede definir arte? También es muy difícil. Claro. ¿Cuándo es arte? ¿Cuánto es artesanía? Qué sé yo, hay épocas donde nosotros hoy consideramos arte, obras que en realidad antes eran considerados artesanos, ¿no? Y hoy se consideran obras. Bueno, es una cuestión de criterios aplicables, ¿no? De criterios culturales. Nadie debería pelearse por eso. Simplemente, si esto es así, si una naranja es naranja, color naranja, tiene gusto a naranja, esto es una mandarina. No hay duda. Pero claro, son cítricos. Ahí es un nivel más alto. Claro, digamos así, que los fonoproductores sería como hablar de los cítricos. O sea, hay un montón de objetos que pueden producir sonido, pero hay un grupo muy específico
que son los instrumentos musicales. Claro, porque ¿sí? son los que sirven para hacer música. Específicos. Claro. Específicos. Pero eso no quita que se pueda hacer música con otro instrumento. Exactamente. Claro. Y además música no es un concepto único. Hay músicas de otro. Hoy está muy universalizado, digamos, ¿no? Cierto tipo de música. Pero uno escucha música de Java, de la China tradicional, sí. Y uno no entiende nada. Nuestros instrumentos funcionan de otra manera, tienen otra afinación. Entonces, claro. Bueno, uno dice, no entiendo nada. No, pero la música es universal. No. Nada. Está la famosa anécdota esa que a principios del siglo se lo invita en la época de la Exposición Universal de las Colonias en París. Ajá. Lo invitan al embajador chino a un concierto y le hacen escuchar, qué sé yo, y le preguntan qué obra le gustó más. Dijo, no, la primera me gustó más. Y era cuando afinaba la orquesta. El tipo no sabía. Claro, y era un hombre culto, ¿no? Nos estamos hablando, pero claro, al no entender el lenguaje. Él escuchaba como quien diríamos los sonidos. Claro. Y él, para él eso era la Yo música. me acuerdo que en una época escuchaba en radio, escuchaba esos programas de música árabe. Ajá. Sí. Y escuchaba conciertos y de golpe la gente ovacionaba cosas. Y para mi oído musical no había pasado nada. Es como escuchar un concierto de jazz y el tipo cuando improvisa la gente aplaude. Pero solo si entendés el jazz, si no, te da lo mismo. Exacto. ¿No? Vos estás... Ay, perdón. No, porque, digamos así, los músicos ignotos tienen, digamos así, esta idea de sacralizar cierta cosa, ¿no? De mostrar, porque, digamos, músicos ignotos son biografías de músicos que no existen, totalmente locos, digamos locos, raros, ¿no? Raros. Y encontrados en la carpeta de Juan Folco. La carpeta de Juan Folco. Pero además, bueno, paralelamente, digamos, yo en musicoterapia sigo trabajando, hasta que me cansé de ser sapo de otro pozo y estudié psicología, ya de grande, tenía 40 y pico de años. ¿Sí? Me recibí en el 2001. Bien. Mirá, muy bien. Y la sufrí, la carrera, porque hay momentos en la vida que parece que el que piensa pierde, como decían los luthiers, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo que una chica, una ayudante, preguntaba qué habíamos hecho, me hinchaban con qué habíamos hecho. Yo ya tenía premio literario, todo, ¿no? Y le puse todo, se volvió loca, ¿no? Claro. Porque, ¿cómo podés? Después tenía en el ingreso, yo había hecho medicina, o sea que había hecho el ingreso en el 69, así que había estudiado física, química. Claro. Bueno, me hicieron hacer el CBC. Le digo, ¿cómo van a hacer el CBC? Yo soy profesor titular en la universidad y tengo que hacer el CBC. No, tenés que hacer el CBC. Bueno, me meten en un taller de escritura. El profesor me ve tipo grande y nunca me preguntó si yo qué hacía. Me preguntaba si yo había escrito composición en el colegio. Flaco, en el colegio, hace 40 años que fui al colegio, ¿no? Una cosa muy graciosa. Es más, nunca entendió. Y una vez me lo encontré en Argentores. Y el tipo no entendía cómo es que yo estaba en Argentores. O sea que nunca entendió que yo escribía, ¿no? Muy loco. Sí, que loca, como ¿no? Mucho prejuicio. Mucho prejuicio. Y digamos, bueno, me terminé recibiendo, la hice en 4 años la carrera. Claro. Hay cosas que no me costaban. Y bueno, tuve el título de psicología. Me dio alguna herramienta más para la escritura, porque eso, o sea, ¿no? ¿te dio herramientas para...? Me quedaron herramientas, una mirada interesante. También a mí me gusta ayudar a la gente. Sentí como que te ayudó a tener otra mirada. Otra mirada, sí. Y pertenecer a lo que yo estaba como nadando en pileta de otra gente, ¿no? Claro, vos tomabas mucho de tus... Vos tenías pacientes. No llegué a tener tantos pacientes. Pero no. Del que tenías... sí, claro, sí, pero en realidad nunca me inspiré ¿No fueron tu musa inspiradora los pacientes? No. Las musas inspiradoras eran momentos casi como mágicos, ¿no? Claro. Que de golpe se me aterrizaba un rayo. Yo le contaba a ella que yo trabajé en una época en el Instituto de Musicología, ¿no? Que por supuesto me tuve que ir porque me hicieron tanta guerra que me renuncié. Sí.
y las diagonales, ahí diagonal sur, donde estaba la antigua Biblioteca Nacional. Sí. Sí. Es más, hay un cuento Sí, hay un cuento. que terminé de escribir en la sala Paul Grusac, que era una cosa Sí. muy loco. Y era de golpe, yo siempre me pierdo las diagonales, ¿no? Y dije, odio las diagonales. Y así empieza un Empieza el cuento. cuento, odias las diagonales. Oye, sí. Odio las diagonales, que el tipo se perdía siempre, ¿no? Es una especie de mito de que el tipo se pierde en un laberinto. Y ¿no? contanos un poquito, ¿cómo nace Músicos Ignotos y otros cuentos? O ¿Cómo sea, nace? primero, ¿cómo nace? Porque, bueno, o sea, yo que lo leí más o menos, digamos que en la primera parte está todo como ambientado en lo que es la región del Salado. Claro. Claro. ¿Por qué la región del Salado? En realidad, bueno, Músicos Ignotos son biografías De truchas, músicos truchas. como dirían los chicos, ¿no? Músicos que nunca existieron. Que nunca existieron, pero casi me sorprendí porque hay uno que se llama Ceres de apellido, en honor a una parte de mi familia que es Ceres de apellido, que hace instrumentos con vegetales. Sí. Y resulta que en YouTube vi tipos que tocan una flauta que está hecha con una zanahoria, digamos así, o sea, como que la locura, la locura de la cabeza de uno, aparece gente que hace lo que se supone que... Dale. Sí, que se supone que es una fantasía, y sin embargo hay gente que está haciendo eso, ¿no? Tengo llamados. Tengo Bueno. llamados Uy, y eso Dios. nos pone muy contentos. Dios mío. Acá Perla de Montecastro, abrazo grande, me encanta escuchar al invitado. Uno. Gracias. Hola, soy Tito de Montecastro. Un muy buen programa, muchos saludos. Y los estamos escuchando de Villa María, Córdoba. qué Camila y lindo. Matías, muchas gracias. Muchas gracias a todos, estamos muy contentos. Me hace acordar una cosa. Yo, trabajando en La Plata, una vez yo estaba en el ingreso, en el departamento de ingreso, y estaban haciendo cursos a distancia para la gente del interior, que en ese momento no había internet, nada, sino para la radio de baja potencia. De se llama, ¿no? baja potencia, sí. Y me acuerdo que yo pasaba, digo, ¿qué están haciendo? No, estamos haciendo el curso de ingreso, pero para la gente del campo, qué sé yo, pero música no. Digo, ¿cómo música no? ¿Cómo no vas a enseñar música? Y ahí empecé a meterme con eso. Había una entidad oficial que era educación, no sé cuánto, acá relativamente cerca de esta zona, que aprendí a hacer libretos así de dialogados. Entonces era un profesor que hablaba, a ver, dígame tal cosa, tal otra. Y al final yo inventé dos personajes, el profesor y el alumno. Qué lindo. Qué lindo. Y resulta que, como dice ella de Villa María, ¿no? Qué hermoso, que la gente del campo escuchaba el programa de música. Por supuesto. Porque digamos así, uno cuando alcanza cierto nivel de conocimiento, yo no me quiero mandar la parte, pero digamos, cuando uno alcanza cierto nivel de conceptualización, puede enseñarlo más fácil de otra manera, ¿no? Entonces a la gente le servía. Claro. ¿No? Claro. Yo siempre digo, cuando digo, ¿y qué estudiaste música? Y dice, sí, pero no me acuerdo la clave. No, es que no se trata de acordar, es como cuando uno aprende a hablar. Es decir, vos no te acordás para hablar, simplemente lo haces porque todas las reglas en tu cabeza están funcionando. Bueno, por eso me hizo acordar, y qué lindo esto que están escuchando desde Córdoba, ¿no? Es que pasa que muchas veces la radio está para la persona que está haciendo algo en su casa y escucha. Y ese es el poder de la radio, que no lo tiene la televisión, ¿no? No, para nada. Una parte de mi familia, que es un escritor de radio, un personaje llamado Hugo Albino, no sé si se acuerdan. Hugo Albino, sí. Un primo hermano de mi papá, era sí. Mario Manrique se llamaba, que era Mario Socio en realidad, de apellido verdadero, y decía que la radio está así, uno está en la cama con los ojos cerrados, uno está trabajando y está con la radio. Y ahora la posibilidad de llevarla en el celular, o sea que ahora te acompaña. Impresionante. Y bueno, yo vine escuchando un programa de iVox, ¿no? De unos programas de ciencia. Mirá. Maravillosos. Claro, porque bueno, la televisión eso es lo que no te permite. O sea, No, para la tenés televisión que tenés que programarte a ver el programa, el horario, las cosas. En cambio, la radio la llevas
Y si, Con vos. y si vos ves una televisión más o menos normal, sí. no lo de ahora. No. Pero aún uno ve los documentales, son muy interesantes. Los pero documentales, pero sí. llega un momento que uno se cansa. Uno de la radio no se cansa. Claro. No, porque no tenés que estar con la vista y No se concentrado. cansa, podés hacer otra Escuchar, cosa. sí. Una maravilla. Y volviendo a esas biografías truchas, como le llamaste vos, Sí. de los músicos ignotos Bueno, ahí de la nacen- región del Solado, ¿cómo nacen ellos? ¿Por qué el Salado? Porque yo en una época, por razones familiares, me fui a vivir a Chascomús. Ay, qué lindo Mira. lugar, qué Sí, lindo muy lugar lindo. es Chascomús. Lo que pasa es que incluso me compré una pequeña chacrita. Qué Ah, lindo. mira. Claro, pero es lindo para el que tiene plata, porque para el que no tiene plata tiene que hacer todo. Claro. Yo tenía las manos destrozadas, en esa época tocaba el violonchelo también, Mira. no podía tocar, no podía hacer nada, porque el trabajo de la tierra, si bien ay qué bonito embrutece, ¿no? Sí, pero vivís más tranquilo. Más o menos. Cuando ¿No? viene la tormenta te Ah, quieres bueno, morir. sí. Cuando tenés los pajaritos, yo tenía los repollitos de Bruselas, qué hermoso. Al día siguiente la hormiga me lo comió todo. Claro. La naturaleza es muy cruel. La gente Sí. del campo no tiene que saber eso. Lo que Es pasa es que muy la gente cruel. acá de la capital romantiza un poco el tema Exacto, del campo. es como la música, se romantiza la música. Pero es hay que, verdad, para es tocar verdad. bien hay que estudiar 8 horas diarias, es peor que un trabajo. Bueno, fui a vivir ahí. Por supuesto, me inserté en la parte cultural de Chascomús y demás. Conocí gente, bueno, de todo un poco. Y tengo amigos todavía allá. Y di clases, bueno, de todo. Y uno de los lugares que a mí me impactó de Chascomús es la iglesia de los negros. Ah, sí. Bueno, fíjate vos que yo en el Instituto de Musicología hinché que fueran a estudiar porque es el único lugar donde hay negros, donde hay tradición, Claro. que ellos dicen la comunidad morena. Claro. Incluso en no sé en qué fiestas ellos hacen su demostración. Y estaba la última negra de originario y Es muy y o sea, mismo en la no le iglesia- dieron bola. Sí, No, pero mismo no. en la iglesia No. que le dicen la iglesia de los negros, Claro, tiene mucha es- simbología de Claro, lo que es ya. la religión afro. Claro, muy, afro. muy Es muy interesante. sí. Es un lugar muy interesante de visitar. Sí, es raro. Es rarísimo, Yo sí, estoy sí, hablando, tiene una energía extraña, ¿viste? Claro. Cuando entras, pero es muy interesante de visitar. yo fui justo a vivir en la época de la hiperinflación, Ajá. cuando Alfonsín cayó. Sí. Y fue terrible, ¿no? Fue una pesadilla. Pero digamos, a mí me gusta el campo. De chico iba a Cañuelas a veranear y a mí me gusta. Mi viejo- ¿Eras de ahí, de Cañuelas? No, yo nací Sos de Buenos Aires. en el sanatorio de Anchorena. Ah, como Más decía en el alguien que centro. yo conozco, decían bicho de cemento, como Claro, le dicen a los sí. capitalinos. Como me dice alguno, dice Fifi. Es que la gente de afuera, Claro, del pero campo, es muy pero buena. Mi papá era de Concordia, entonces él me enseñó, Claro. me contaba el tema ese. Bueno, aparte de hacer folclore, yo lo hice con un salteño, digamos, tenía marcado acá adentro. Y bueno, el campo a mí me gustó. Y ahí empecé a pergeñar había una primera biografía, que no sé si es la primera que aparece, ya no me acuerdo, que es la de Tupac, la de... Yo lo leí hace bastante Sí, tiempo. no importa. La de Chopinipac. 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 Porque es Chopin, Chopin. polaco, Claro. y Tupac. Y Tupac. Una mezcla, ¿no? Ese fue el primer cuento que hice, ¿no? Que lo hice medio como un informe, parece un informe, porque hay Sí. incluso originalmente era como una especie de ficha de obras. También ya con su picardía, algunas obras tenían su picardía porque el pobre Chopinipac, la madre trabajaba en un burdel. En un Entonces, burdel, sí. ahí había toda una mezcla, ¿no? Sí, es bastante cruel la historia. Es terrible. Sí, sí. Y ahí empecé, después otro más, y después ya tomé la decisión de ir escribiendo, a ver cuándo, también sin sentirme escritor. Esto es muy loco. Terminé estas reseñas de viajes, tenía eso, y había escrito un montón de poesías, qué sé yo, no soy poeta, pero escribí un montón de poesías, y siempre es como que ya me daba cuenta que lo literario, por ejemplo, yo Era lo que te iba captando. cuando me recibí en la Facultad de Música,
Yo en el último año lo tuve a Gerardo Gandini de profesor, ¿no? Entonces me hizo hacer unas piezas para piano. Y yo tengo esta cosa medio apocalíptica, y se llaman Los 7 sellos. ¿no? Y resulta que en el último, yo pongo una frase literaria. O sea que era muy literaria. La obra estaba marcado por el tema literario. Y me recibí con un poema sinfónico con ¿cómo se llama? El regreso de Anaconda, de Quiroga. Yo hice un poema sinfónico de eso. Pero el año anterior, cuando tuve que hacer un cuarteto para cuerdas, que lo conservo y espero estrenar alguna vez, lo hice bajo la lectura de Abaddon, el exterminador de Sábato. O sea que ahí estaba la literatura, sí, dando vueltas. Era como marcando. Como marcando, sí. Y lo más gracioso es que hay cierto tipo de obras que yo no le puedo poner música. Digamos, cuando nacen como canciones o cuando yo hacía canciones para teatro, perfecto. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, un texto, no le puedo poner música. Es muy loco eso. ¿Cómo es tu momento para crear eso? ¿Cómo te concentras? ¿En qué momento? ¿Qué día? No hay momento. Por ejemplo, yo hay canciones para chicos. Yo trabajaba en Argentores en ese momento. Me acuerdo que iba por un pasillo llevando unos papeles y me vino una melodía con la letra. O sea, te aparecía la melodía. Como un flash. Y la escribía. Muy bueno eso. Es genial. Y hay otra que me decía, no, vení, me daban las letras y bueno, en serio, y yo me ponía con la guitarra y salían. Esa es la creatividad de la pero eso, pero eso no se estudia. No, yo lo veo que eso viene... tampoco me creo Dios, ¿no? Pero, pero no, eso no se estudia, uno lo ven los alumnos, lo ven en general. Es como el actor, el que tiene el ángel lo tiene. Lo tiene, o sea, lo perfecciona, pero... Y ese ángel lo encuentra en una Bataclana, muy que viejo decir Bataclana. No, es así. Una vedette. En una vedette, porque hay vedettes que tienen ángel y eso tienen ángel, hay actores que tienen ángel, hay actores, ¿no? Y se nota. Y se nota, es algo que va más allá de... En vedette tuvimos primeras vedettes que fueron insustituibles. Insustituibles. Y aparte, porque tenían un carisma natural, algo propio, ¿no? Que era... No, o sea, no se lo podías copiar. No estamos hablando de lo que muestran o lo que no muestran. No. Ahí está el error. Ahora cualquier stripteaser se dice vedette. Y no tiene nada que ver ser stripteaser y ser vedette. Muy interesante. Tenés obras de teatro por estrenar, ¿no? Tengo obras de teatro. Contanos un poquito. En vez de 6 personajes en busca de un autor, es un autor en busca de 6 actores. Nosotros te conseguimos bueno, encantado. No hay problema. Encantado. Y bueno, empecé a escribir. Yo soy amigo, porque aparte las vidas se van entrecruzando. Yo hice la música de una obra de teatro en un amigo mío que se fue hacía de Caifás, creo, en Jesucristo Superstar. Mira, la famosa ópera rock. Cuando quemaron el teatro. Él agarró, se hinchó y se fue. El teatro argentino, ¿no? Sí. El teatro de Roma. Se hinchó y se fue. No porque estuviera en algo, sino que el tipo se cansó. Se cansó. Y se fue a vivir a Estados Unidos. Claro. Y habíamos hecho... él tenía una obra de teatro llamada El Globo Feliz. Dice, haceme la música. Bueno, y yo no le hacía. Un día se vino a mi casa. Dice, bueno, de acá no me muevo. O sea, hicimos, hice como 7, 8 canciones una tras la otra. Re lindas me salieron, ¿eh? Menos una que me costó y fue la más fea, ¿no? Y bueno, la estrenamos. Y la tocó, la grabamos con lo que iba a ser el conjunto Anacruza. Los instrumentistas del conjunto Anacruza, la grabamos. Pero claro, se grababa, no hay digital, no hay MIDI, no hay nada, ¿no? No, ahora... Bueno. Y después, bueno, fui... En ese día, digamos, esa obra de teatro la estrenamos en el Teatrón, un teatro que estaba... Teatrón, el que estaba en Santa Fe Pueyrredón. En Santa Fe Pueyrredón. Ahí vi la lección de anatomía en el año 78 yo estaba, estrenamos juntos con la lección de anatomía. Claro. Nosotros estábamos a la tarde y estos estaban a la Aparte, el año 78 ir a ver la lección de anatomía. Era terrible. Claro. Fue todo, viste, una aventura. Otra que... Claro, yo la vi 40 años después. Bueno, sí, porque se siguió, ¿no? Porque después se sigue dando. Se sigue dando. Infinitas temporadas ya después. Y el que estaba ahí es Antonio Leiva. Antonio Leiva vino a la radio. Pero mira vos. No a esta, sino a una radio colega. Y
un día nos encontramos, yo, ay, ¿por qué no haces una obra así, 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 así? Y la hice, ¿no? Pero la escribí toda yo. Digamos, yo era medio vago para escribir, digamos, la familia era medio así, de escribir así nomás. Decir, bueno, tengo la idea, no, pero me puse, ya había hecho una obra de teatro que se llamaba Buscando las valijas, esa sí la estrené, y después escribí una continuación y escribí una obra que, digamos, me tiró la idea, ¿por qué no hacer tal cosa? Y yo hice una obra que no coincidía exactamente con lo que me había dicho, pero la tengo ahí sin estrenar, con música, todo. Tengo la música escrita en MIDI para que, digamos, hoy no hay limitaciones técnicas para hacer cosas. No, hoy no. Decidirse a hacerla, hacer la apuesta. Después hice otra, la continuación de Buscando las valijas, y me quedé ahí, digamos así. Después hice música para otro, pero quedó como flotando el tema de la escritura, ¿no? Y bueno, la pandemia hizo su estrago. Yo vivía en La Plata en ese momento, por razones familiares, por 3 años. La época de la pandemia. En la época, justo en la época de la pandemia, justo me jubilé. En realidad me jubilaron, pero yo hubiera seguido, pero bueno, me jubilé. No, pero aparte está un creativo maravilloso. A pesar de la jubilación. Lo bueno era que la jubilación me permitió no hacer algo que siempre hacemos, lo que hacemos arte, que es hacer cualquier cosa, algo parecido al arte, digamos. Bueno, es lindo dar clase y esto, lo otro, digamos, matarse haciendo cosas para poder hacer lo que no le gusta realmente, ¿no? O sea que ahora sos selectivo. Claro, elegís lo que exactamente. Claro. O lo hago y no lo hago. Por lo hago porque necesidad, sí, digamos, sino por vocación. Quiero que me estrenen la obra, pero porque me gusta, y no quiero para ganar plata. Es simplemente por el placer de verla hecha, ¿no? Claro. Y ahí es cuando me metí a escribir la novela. Que yo la novela estoy siendo muy largo, muy pesado. No, el espacio es interesantísimo. El espacio es tuyo, bueno, como dice Mario. Y yo trabajé en una época en el Museo Social, en una carrera de... ¿El Museo Social Argentino? En una época de producción de televisión, se llamaba el programa, ¿no? Sí. Y yo tenía entre una materia y otra un espacio que tenía como 2 horas. Y yo me iba al bar y empecé a escribir. Y empecé a escribir un cuento. Resulta que ese cuento empezaron a aparecer personajes, porque a veces es increíble, ¿no? Aparece un personaje secundario, como si dijéramos, los 2 personajes van al kiosco y compran cigarrillos. Y resulta que el kiosquero empieza a tomar posición del cuento. Claro. Protagonismo en el cuento. Sí, porque es como si tuviera una vida independiente, ¿no? Y bueno, me pasó eso. Y era en la época que yo todavía no era consciente de que quería escribir. Y la novela para mí era una cosa... Y eso que te empujaba la literatura. Pero me asusté. Tardé 20 años. Ese cuento lo guardé. En descubrirte escritor tardaste 20 años. No, más. Y en realidad me constituyo con la pandemia, cuando decidí publicar eso. Ahí te consolidaste escritor. Cuando publiqué un poco antes, me parece que durante la pandemia. Músicos ignotos y otros cuentos. Sí. Y hago una pregunta. Acá en este libro está el cuento Perseo, el que te valió el premio municipal en el año 91. El de Chascomús, El de Chascomús, el premio municipal de Chascomús. Por eso aparece Chascomús. Contanos un poquito ese cuento, acerca de Perseo. Es un placer, Perseo, porque, a ver, está tan identificado el argentino en el exterior que es increíble ese cuento. Claro, pues una cosa que me hicieron notar en mi forma de escribir es que yo, bueno, eso como si fuera de teatro, ¿no? Mi tío abuelo parece que era igual. Crean personajes, digamos así, configuro personajes en los cuentos, uno lo termina odiando es un asqueroso, el típico argentino. Es el argentino en el exterior, claro, por eso estamos tan identificados. Que yo no soy así, pero resulta No, pero digamos que increíble, tenemos un estigma en el exterior. Sí. Argentino, bueno, y es un argentino. Nos tomamos en distancia. Claro, a mí me pasó, bueno, estaba, por supuesto, era docente, o sea que había que ir en julio. Las vacaciones de invierno. Claro. No, miento, estoy mintiendo. Era vacaciones de verano, pero había que ir en invierno a Europa.
Ah, La vos hablás Plata, cuando viajaste a claro, Europa, claro, no viajaste en la temporada alta. todo vacío, Claro. era terrible, ¿no? Y resulta que estábamos Te fuiste frente con la nieve, qué lindo. En la plaza. en la Plaza de la Signoría, donde estaba Sí, el el grupo Perseo, escultórico ese de grupo, Perseo. rarísimo ese lugar. Y ahora. No, quiero decir algo. No cierres este cuento porque es maravilloso. No, pero te digo, en estos momentos estamos, pero recontentos por lo que me están mandando. Sí. Bueno. Están mandando la gente de Radio Mar del Plata, Mirá qué lindo. Nadia Mafut con su compañero Mariano y nos Pecoraro. están escuchando y les damos un abrazo grande y vamos a coordinar, como ellos ya habíamos hablado, un programa para que hagamos lindo, el cruce de Radio Mar del Plata. Mirá qué Le lindo. mandamos un abrazo a Mariana y Nadia. A Mariano y a Nadia, perdón, pero estamos muy contentos de que nos estén escuchando y una alegría. Un saludo a todo Mar del Plata. No quiero que Perdón. cierres la historia de Perseo. porque Cerré es la historia maravilloso. de Yo Perseo. estaba ahí y le dije a la persona que estaba al lado mío, mira, sí, porque no se podía pasar, realmente Sí. había una cadena que no dejaban pasar adentro, obviamente. Y aparte todas las especulaciones de por qué habían puesto Ah, sí, cartelitos. bueno, eso se inventó mío, ¿eh? No, pero impresionante. Pero es tan real. A Es ver, invento del personaje, ¿no? Es invento del personaje, pero es una realidad de nuestra idiosincrasia. Claro, porque el personaje empieza a hablar, porque a veces pasa, digamos, el personaje empieza a hablar, uno es como si fuera un intermediario del tipo, porque tiene que hablar así, no puede hablar de otra manera. Es como el Pepe Grillo del Es una cosa así, sí. Bueno, digo, mirá si Perseo se baja y nos corta la cabeza, ¿viste? Toma vida. Y bueno, escribí justamente eso, ¿no? Pasa algo, Sí, le pasa no algo. lo vamos a contar porque... Después, cuando estudié psicología, me enteré que Freud tiene un artículo sobre el Perseo ¿Ah, sí? que habla de la castración, o sea que en realidad yo sin saber psicología en esa época... Todavía pero ni siquiera ni pensabas en siquiera involucrarte con la pensaba, carrera. nada. Y Freud tiene un artículo sobre Perseo. Un artículo sobre Sí, Perseo. sí, ¿no? Y decía, miércoles, ¿no? ¿Cómo a veces, digamos así, la sensibilidad artística Exacto. coincide con la realidad, digamos, ¿no? Que uno inventa algo y resulta que existe. Claro. Algo tremendo. Y bueno, y nació así, y generalmente los cuentos... Nada es casual. Pareciera. Nada ¿no? es casual. Eso conmociona, ¿eh? Yo Sí, digo, pero es como muy fuerte lo que experiencia estás personal contando. es muy fuerte lo que estás contando. Sí, sí, sí. Y pasa así con los cuentos. En general los cuentos son o un rasgo, o algo que me sucede a mí, o una frase. Sos muy observador. Sí. Sí, Yo creo que sí. soy escorpiano. Sos escorpiano. Bueno, yo creo que sí, porque son muy de observar Sí, la gente para el personaje. Pero sin mirar, digamos, ¿no? Sí, sin mirar, es innato en como eso. que... Te detenés en algo Sí. o en alguien y es como que ahí pones todo tu Puede tu ser. sentido de observación. Y me pasa, yo hasta que no lo veo, digamos, por ejemplo, las obras de teatro, cuando yo escribo, estoy como mirando la obra. Y eso me decía mi tío, no el que era el hijo del escritor también, que había un autor, Eugene O'Neill, parece que Sí, escribía, Eugene que era así, que el tipo si no imaginaba la escena no podía escribir. Bueno, ¿no? o sea, en dramaturgia vos viste Qué que, lindo. o sea, todos los dramaturgos que imparten, sí, o que dan clases de dramaturgia, lo primero que te dicen es que escribís a partir de una imagen. Sí. Se escribe a partir sí, de una imagen. Eso pero es lo que es siempre te... sí, sí. Como quien dice es la consigna. Pero Escribís es a partir que de una hasta imagen. que yo no le encuentro la vuelta, Claro. digamos, escribir cuentos no es escribir para teatro, no tiene nada que No, ver, son cosas distintas. No. Obvio. Pero, y bueno, pero digamos, si hay algo, los cuentos míos tienen personajes, Sí, sí. ¿no? Y bueno, y fui escribiendo estos cuentos que aparecen como cuentos sueltos. Son cuentos de muchos años, Hay uno que fue el primer cuento que escribí en el año, qué sé yo, 70, en el año Ah, la 70, flauta. que es El niño y el árbol, que lo Sí. reescribí, lo retoqué. Es un primer cuento que casi lo escribí así al correr de la pluma. Después lo trabajé un poco, pero bueno, prácticamente estaba igual.
Y después sí, cuentos que fui juntando, se me fue ocurriendo, o sea, yo en casa voy escribiendo cuentos y a veces me encuentro que hay un montón de cuentos que configuran algo o no, ¿no? O sea, es como que los dejas añejando. Ahí sí. Y después haces reescritura. Sí, mucha. Haces muchas reescrituras. Mucha reescritura porque soy muy... A ver, yo no tengo formación literaria en el sentido de... No estudié letras, no soy culto en ese sentido. Soy un pésimo lector. Pero, por ejemplo, yo leí 3 veces La Guerra y la Paz, la versión completa, leí Proust, todo Proust, leí... Yo no pude leer El 100 años de soledad, apenas lo pude leer, pero El otoño del patriarca lo leí 3 veces. Mirá. O sea, soy así muy mal lector. O sea, o sea que es cuando vos cuando sentís que engancha, una lectura te engancha, te identifica, la podés llegar a leer varias veces. Sí. Y de las obras de teatro, volviendo al tema que estás diciendo, vos que tenés por estrenar, y también comentabas de lo que es tu imagen, ¿no? De lo que es tu mirada. Sí. Y hasta imagino el actor Exacto. posible. O sea, ¿pensaste en dirigirlas? No, yo conozco mis límites. Aparte, en ese sentido, creo que después vamos a hablar de otra cosa si quieren. Yo veo que el que interpreta, digamos así en general, ve cosas que el autor no ve. Claro. Le da una vuelta de tuerca que yo a lo mejor no lo veo. Claro. O sea... el director. Yo le doy libertad, digamos, así mi criterio es libertad. Yo, por ejemplo, ahora estoy con un amigo, hicimos una ópera de cámara. Yo hice el libreto, mirá, ¿no? Y él hizo la música de un solo personaje. Es, digamos, de tinte, entre comillas, feminista, porque salió feminista, no porque me lo haya propuesto. Y Leiva va a ser la apuesta. Ajá. Y yo le dije, Antonio, vos tenés libertad, vos sos el... Claro. Digamos, yo hice esta parte, digamos, la obra tiene otra... Qué buena hora que le encontrás algo, porque si la obra es muy directa, quiere decir que no tiene nada, ¿no? Que le podés dar otra mirada. Y eso también es... Y eso que uno es bastante rígido con respecto a sus obras, que no quiere que las toquen y qué sé yo, ¿no? Sí, o sea, pero no sos tan celoso. Claro, pero no me gustaría el sablazo. Claro. O que el actor... O sea, sí, siempre algo de celo hay de que... Porque el problema está que una cosa es que esté previsto. Y que el director haya pautado por ahí esa modificación. Otra cosa es como a veces pasa en el cine, que el actor improvisa, pero digamos que el cine es un producto comercial donde el tipo que hizo el libreto es uno más de una cadena donde al final la obra la hace el que corta, el que hace el editor. ¿no? A veces hay equipos de guionistas. Pero sí, a esta altura, no. Hoy en televisión pasa lo mismo. No ibas a comentar algo, dijiste que querías decir algo. Sí, con respecto a esta ópera, ¿no? Que yo la fui haciendo, lo más gracioso que empezó siendo un hombre, después terminó siendo la mujer, cambiamos de sexo. Claro, bueno, pero porque va, digamos, el tema... Una chica trans. Una chica trans. No, es una mujer en realidad, ¿no? Pero, porque tampoco, digamos, lo panfletario es algo también que no me gusta, o por lo menos a mí no me sale. Aparte creo que es como la pornografía, es muy fácil, es muy fácil ser panfletario, ¿no? Yo el otro día vi otra vez, por 10ª vez, no sé cuánto, el Django encadenado de Tarantino, y es un alegato contra el esclavismo terrible, pero no es panfletario. No. Y es terrible. Bueno, pero Tarantino es muy... entonces es como que, bueno, a mí me gusta eso, ¿no? Un contenido, pero bueno, no es así, ¿no? En esta ópera que terminaba el hombre siendo mujer. No, la mujer termina siendo mujer y es mujer. Eso fue el personaje, se fue transformando, ¿sí? Porque pasa eso. A mí siempre me gustó, en El abandono al exterminador de Sábato, hay capítulos que se llaman las cartas a Ledesma. Ledesma es no sé si es un escritor Nobel que Sábato le escribe para dando consejos, y él cuenta ciertas cosas, los procesos de modificación de los personajes, sí. Silvia de Mataderos,
nos ve por YouTube y escucha. Maravilloso el programa, maravilloso el invitado. Gracias. Gracias, Silvia de Mataderos. Ay, muchísimas gracias. Estamos contentísimos que nos escuche. Gracias a Mataderos, gracias a Vamos, Córdoba, gracias vamos, a Mar del Plata. Y a Mar del Plata todavía. Nadia y Mariano, que tienen un programa Qué muy bueno en Mar del bueno. Plata. En la Rock and Pop de Mar del Plata. La Rock and Pop de Mar del Plata. Y te digo, estamos re contentos y vamos a hacer un programa con Qué lindo, ellos. en breve. bueno, muy Así bueno. que muchas gracias. Muy bueno. Bueno, Y ahora muy estamos contentos. ahí también buscando Y antes, sponsor para la como ópera. tenemos Sí. 5 minutitos, Ah, entonces te los queremos dedicar dale. para que precisamente vos Bueno, y los cuento. nos vayas contando cómo va terminando esta historia. Esta historia termina con, ya decididamente, haciendo la novela esta y escribiendo estas obras de teatro que están. Contanos un casi poco el nombre de la fresquitas, novela, ¿no? porque cambió de nombre. Sucedió en Pueblo Moreira, se Ajá. llama. Pueblo Moreira es un pueblo ficticio que está entre Pila y Chascomús, digamos así, Claro. en una laguna que no existe, pero que es la de Chascomús. Es la Digamos de- así, yo ahí intercalo ciertas cosas de lo que fue Chascomús Claro, para mí, que si bien estuve 4 años, me marcó Claro, mucho, claro. ¿no? Y empiezan los personajes ahí haciendo sus Empiezan a cosas. Entonces sucedió en Pueblo Moreira. Moreira, vamos a ver esto cuando ve la luz. Cuando vea la luz sucedió en Pueblo Moreira, te vamos a tener de nuevo acá sí. presentando la novela. ¿no? Esto es lo que digo yo. Vas a tener que venir otra vez. Sí, bueno, Vas a sí. tener que venir otra vez Si Dios porque quiere. todos los que vienen acá, no solo le damos un toque de suerte, sino que los hacemos venir de nuevo. Sí, porque nos quedamos cortos Nos con el quedamos tiempo. cortos También- por escuchar. Y también tanta chacha. No. Al contrario. Eso, al contrario. Nosotros queremos que hablen Está bien. ustedes, no nosotros. La idea es que hablen el invitado. El invitado, no, ni Para hablar hablar. nosotros, no sé, hacemos un espacio nosotros dos. Un espacio de Chau, no, la idea es que hable el invitado. Me encanta, le encanta a la gente. La bueno, gente te está escuchando qué y dice qué bueno que está. Y ahora, si Dios quiere, estamos con esta actriz, Cecilia Bamón de Gisper, que hizo el doblaje de Petete, es famosa, es muy Hay conocida. artistas dobladores que son trabajan muy en buenos. Sí, ella es muy conocida en México. Hizo el personaje, no me acuerdo, hay una famosa que es Candy. Ella es la voz de Candy. Sí. Sí, y bueno, hicimos esta cosa, texto y pintura, ¿no? Así que vamos a ver si esto también ya está casi listo para salir. Está para salir en cualquier Para momento. salir. Bueno, Juan Ángel, te agradecemos un gracias. montón que hayas ¿Qué te podemos venido. decir? Ustedes que me escucharon, No, por al Dios. contrario, No, al contrario. pasamos un momento hermoso y Bueno, disfrutamos de un montón me de alegro. cosas que nos contaste. Muy enriquecedor todo. Me la alegro, verdad. me Así que alegro. bueno, gracias nuevamente por estar acá con Gracias nosotros. por- Y bueno, gracias también al público que nos estuvo escuchando. Exactamente. A todos los que nos escribieron de Córdoba, Mar del Plata, Matadero, Monte Castro. Exacto, de todos lados. Les Así que agradecemos bueno, mucho. Abel, será hasta la próxima, porque no nos vamos más. No nos vamos más. Y te digo. Con la voz en movimiento. Con la voz y más que nunca ahora en movimiento. Y escúchame, y te esperamos para la próxima. Cuando ustedes quieran, me Porque llaman. la hemos aprendido, es como dice Larry King. Yo escucho al que me visita, por lo menos aprende. Y nosotros todos. No hacemos como otros que hablan No, por el no. invitado. Nosotros, mirá, estamos muriendo, estamos aprendiendo. Muy bien. Así que muchas Bueno, gracias. gracias por Gracias por escucharme, todo. muchas gracias. Gracias, Chendo. Bárbaro, estamos muy contentos, realmente. Le mandamos un saludo a todo el mundo que nos llama para decirnos que les gusta el programa. Esa es un mimo que nos dan a nosotros, a todos los que tenemos estos programas de radio. Y le agradecemos a la gente, a Mariano y a Nadia. Rock and Pop Mar del Plata, vamos a hacer un programa con ustedes. Gracias a todos los que nos llamaron, estoy recibiendo casi los mensajes sobre el filo. Gracias, Chendo, gracias, Montecastro, Lucho. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Ángel, perdón. Juan Ángel. Él es Juan Juan Ángel. Ángel. Juan Ángel. El que me conoce me dice Juan, nada más. Gracias, Juan Ángel. Gracias, en serio. Maravilloso.